¿no? Y me gustaría que abran ahí en sus Biblias en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El pastor habló acerca del capítulo 4 y ha sido una bendición ver ¿no? Si éramos libres o éramos de la esclava, no sé si se acuerdan, y poder examinar esa pregunta acerca de lo que él nos habló la semana pasada. Pero ahora nos toca el capítulo 5 y vamos a ver el versículo 16 hasta el versículo 26. Entonces vamos a ver este pasaje y vamos a poder estudiarlo y a la vez meditarlo y que Dios pueda obrar también en nuestros corazones. Para eso, hermanos, quisiera que vayamos ahí, leamos ese pasaje. Voy a hacer lo que hace el pastor. Pongámonos de pie, ¿no? Para poder para poder no todo el tiempo estar sentados, cambiar de posición, ¿no? Leamos, hermanos, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Oremos, hermanos. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan fiel, tu palabra es perfecta, Señor, tu palabra convierte el alma. Y tu palabra es lo que nos va a llevar a vivir una vida que te agrade, una vida santa, una vida pura, Señor. Y Señor Dios, te rogamos que hoy, en este momento, tú puedas estar guiando en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, yo quiero que vayas ahí en el versículo 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo que quiero hablar, hermano, con ustedes es acerca de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en el creyente, pero también lo que la carne, o vivir en la carne, lo que puede hacer también en el creyente, cómo estas dos cosas pueden afectar en el creyente. Entonces, muchas veces lo que la carne va a hacer en el creyente es no vivir en el Espíritu, ¿no? ¿Y por qué Pablo está tocando estas cosas en este momento? ¿Por qué Pablo tiene que hablar acerca del Espíritu y de la carne en este momento? Yo quiero que vayamos un poquito al contexto, ver por qué tiene que llegar a decir estas cosas. ¿Se acuerdan que ahí en el capítulo 5, versículo 13, fíjense ahí en el versículo 13, ¿lo tienen? Y dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, servíos por amor los unos a los otros. Entonces,
acá comienza a hablar un poquito acerca de lo que teníamos que hacer, o lo que Gálatas tenía que hacer, era servirse los unos a los otros y no andar en la carne. Pero fíjate ahí después en el versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Pablo comienza a decir esto porque él lo que quiere mostrar es que lo único que puede llevarnos a hacer esto, a no mordernos los unos a los otros, a no andar en la carne, es solamente el Espíritu de Dios. Eso es lo único que puede llevarnos a hacer nosotros estas cosas. Vivir de una manera unida unos a otros, no mordernos, no irritarnos los unos a los otros, es lo que va a ser, el que va a poder mover todo eso, va a ser el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, y esa libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para poder pecar, no es una libertad para poder complacer nuestro pecado y después decirle a Dios, bueno, perdón, ¿no? Por esto. No tiene que ver con eso. La libertad que Dios nos da a nosotros es poder controlar esos apetitos y naturaleza pecaminosa que hay en nuestro corazón. El que hace eso es el Espíritu de Dios. La libertad no es poder explotar al prójimo o hablarle mal al prójimo, sino la libertad que Dios nos dio tiene que ver con la libertad de servir y amar a mi prójimo. Entonces, por eso tiene que ver mucho con lo que nuestro pastor dijo la semana pasada, de dónde somos. ¿Somos libres o realmente somos de la esclavitud? Entonces, la libertad tiene que ver con eso. La libertad, hermanos, tiene que ver con cumplir lo que el Espíritu de Dios me mueve a hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como creyente, como hijo de Dios? Y por eso que Pablo comienza a decir estas cosas. El Espíritu de Dios me debe mover a hacer estas cosas y no la carne. Entonces, el Espíritu va en contra de la carne. Y vamos a ver un poquito acerca de este tema. Y fíjate, ahí dice en el versículo 16, digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo va a comenzar a decir esto, y va a decirles que ellos tienen que andar. Esta palabra andar era algo conocido por los Gálatas, porque recuerdan que los Gálatas, muchos de los que estaban ahí, los falsos maestros que estaban en la iglesia de los Gálatas, estaban enseñándole que ellos tenían que andar en las costumbres de la ley. ¿No? Tenían que andar en la ley. Aparte de ser creyentes, aparte de conocer a Dios, ellos tenían que andar en la ley. Pero recuerda que Pablo comienza a decir que la ley no te va a salvar, sino es solamente la promesa que es Cristo. Eso es lo que te salva y eso es lo que te da libertad. Pero, y eso te mueve a poder andar en el Espíritu. Esa palabra andar es un mandato. Es algo que el creyente debe hacerlo, ¿sí? Entonces, y cuando decía andar en el Espíritu, ¿sí? Es porque nosotros andamos por esa libertad que Dios nos dio. Entonces, Dios nos dio la libertad por medio de su Hijo Jesucristo al morir en una cruz, y eso hace que nosotros podamos andar por amor a nuestro Señor. No por una ley, no porque alguien me está diciendo que lo tenga que hacer, no por un legalismo, ¿no? Porque muchos deciden andar en el Espíritu o vivir una vida santa porque alguien les dice que tiene que hacer o porque así son las cosas. No tiene que ser así, sino por amor a Cristo, por amor a esa promesa, por amor a esa libertad que Dios me dio, ¿no? Y yo puedo vivir de esa manera. Quería ilustrar esto de esta manera, ojalá, no quiero que sea algo correcto, pero lo quería ilustrar
de esta manera, cómo uno puede andar por amor, cómo uno puede andar por servir, cómo uno puede andar por esa libertad que Dios me dio, no por una obligación, sino por medio del Espíritu de Dios. Ponía 3 tipos de perros, vamos a colocar así. No sé si alguna vez ustedes han tenido mascotas o un perrito, ¿no? Que a veces hay perros que salen con correa, ¿no? Que lo llevan con correa y lo llevan por la calle, pero hay perros que se incomodan que estén con la correa. A veces agarran la correa, no quieren estar con la correa, se quieren quitar la correa y el dueño está paseándolo y sabe que ese perro se está incomodando por la correa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le digo esto? Es que una persona que está realmente bajo, vamos a decirle, bajo de sus hechos, de sus obras, de lo que esta persona piensa hacer, bajo la ley, vamos a decirlo, no hay libertad. No hay esa manera de escapar. Pero si ilustramos de esta manera también, un perro que le quitas la correa, se puede ensuciar, se puede ir a la basura, comienza a comer basura, comienza a hacer cualquier cosa, ¿no? Y luego regresa todo cochino, todo con pulgas, maloliente, ¿no? Y lo tienes que bañar. Y eso es vamos a colocarlo como esta ilustración, una persona que está sin la ley y aún incluso, vamos a decir, viviendo en pecado, ¿no? Pero hay otro tipo también de mascota o de perro, ¿no? Un perro que va con su dueño sin correa, que cuando su dueño le dice que venga, él obedece, ¿no? No se ensucia, le hace caso, y el perro sabe y lo hace, ¿por qué? Porque amas, vamos a decirlo así, porque obedece a su dueño, sabe que su dueño le va a dar algo, ¿no? Y lo hace por amor a su dueño, ¿no? Y no necesita una correa. Y de esta manera, también, hermanos, lo quería ilustrar, es que un creyente debe andar, ¿no? Uno, uno va a andar en el Espíritu, no por obligado, no porque necesita hacerlo, sino por amor a nuestro Señor, sino por servir a mi Señor, ¿no? Pero hay momentos en la cual también nosotros decidimos a veces vivir en pecado, a quitarnos la correa, ¿no? Y a estar moviéndonos en pecado y a involucrarnos más hacia el pecado. Y esas son personas que no conocen el Evangelio, que no entienden la ley, pero nosotros hemos sido libres. Y por esa libertad necesitamos, hermanos, de vivir por amor y andar por amor a nuestro Señor en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, quería decirles esto porque después dice esto, fíjate ahí en ese versículo, dice, y no satisfagáis, dice, sí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hay algo que interesante. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra versión dice esto, y no cumplirás los deseos de la carne. Me encanta esto porque cuando una persona anda en el Espíritu, no va a cumplir los deseos de la carne. No lo va a hacer. Cuando una persona busca andar y amar a Dios, no se va a cumplir esos deseos de la carne. ¿Sí? Mira, si lo volteamos o hacemos esto, este versículo dice, no cumplirás los deseos de la carne si andas en el Espíritu. ¿Te das cuenta que cambia? ¿No? No vas a cumplir los deseos de la carne si andas en el Espíritu. Y a veces pensamos y decimos, mira, yo he pecado y he hecho esto y he hecho tal cosa, y es porque no estás andando
en el Espíritu. Entonces, y hermanos, ¿qué tiene que ver esa carne? ¿Por qué Pablo comienza a hablar de los deseos de la carne? Bueno, hermanos, debemos de saber que nosotros hemos sido afectados por una naturaleza, ¿sí? Hemos sido afectados realmente por una naturaleza pecaminosa desde el principio, ¿sí? Y cuando habla acerca aquí de la carne, lo que él te dice es que no cumplas los deseos de la carne. Y es como que el espíritu y la carne fuera el agua y el aceite. No pueden juntarse, no pueden estar juntos estas dos cosas, no se pueden mezclar, ¿sí? Entonces, no, en sí, ¿vives en el espíritu o vives en la carne? Entonces son una de las dos cosas. No puedes estar mezclando estas cosas. Así que yo quiero un poquito llevarte a lo que Pablo va a seguir diciendo en el versículo 17. ¿Sí? Entonces, y acá va a ser un poco más específico acerca del espíritu y de la carne. ¿Sí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hermano, cada cristiano, como le decía, tiene dos naturalezas. Cada cristiano, ¿sí? Una pecaminosa, rebelde, ¿no? De rebeldía, al nacer hemos heredado, tenemos la heredad de la naturaleza pecaminosa que fue en Adán cuando cayó, ¿sí? Pero también tenemos una nueva naturaleza que es recibida en la regeneración cuando hemos creído en Cristo, ¿sí? Entonces cada creyente tiene dos naturalezas, la carne y de la salvación, de la regeneración, ¿sí? La una que te lleva a malas cosas, a hacer malas cosas, pero la otra que te lleva a vivir una vida pura, santa, en santidad. Entonces Pablo presenta la razón por la cual, ¿no? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 17, porque entonces Pablo va a mostrar la razón por la cual no debemos cumplir los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, no debe haber deseos en la carne en nuestra vida, ¿sí? Entonces, porque estos dos son enemistad, se oponen entre sí, como les decía, es como el agua y el aceite, no pueden estar juntos, ¿sí? Entonces, está la carne en nuestra vida, pero también está el Espíritu de Dios. Y yo quiero llegar a esto, hermanos. A veces han representado la carne y el Espíritu como dos perros. No sé si alguna vez alguien lo ilustró o lo han escuchado. El que alimentas más, ese es el que le va a ganar, ¿no? Si tú alimentas más a tu carne, ese le va a ganar al otro perro, ¿no? Pero yo quiero que veas esto porque Pablo es bien específico acerca de la carne. ¿Qué tiene que ver los deseos de la carne? Hermanos, ¿quién es más poderoso que la carne? El espíritu. El espíritu es mucho más fuerte porque el espíritu es de Dios y Dios es todopoderoso. No podemos ver a la carne como si fuera más que el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es todopoderoso. El espíritu puede vencer la carne. El espíritu es de Dios. Entonces no podemos decir que mi carne está más fuerte que el espíritu, porque si el espíritu es de Dios, Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos salir victoriosos de esos deseos que hay en nosotros, que es la carne. ¿Entienden? Entonces, hermanos, yo quiero que veas, porque tener un poquito más claridad acerca de acerca de los deseos de la carne, porque he escuchado mucha gente que dice, hoy estoy viviendo en la carne, ¿no? No, así que no me hables, así que no me digas nada porque estoy en la carne. Ah, no, él es un hermano
perdón Jonás por señalarte, pero él es un hermano que está viviendo en la carne, es carnal. Pero no tiene que ser así, porque el Espíritu es el que tiene más poder que la carne. Y si tú eres creyente, entonces el Espíritu debe obrar más en tu corazón que la carne. Y fíjate, vamos a ver unos pasajes, hermanos. Yo sé que este es muy, muy amplio, pero vean ahí unos pasajes en Romanos 7, ¿sí? Busca ahí en Romanos capítulo 7, sin perder Gálatas, ¿sí? Que habla también acerca de esta naturaleza de la carne. Entonces, en el creyente hay esa naturaleza, pero no es lo que debe vencer al creyente eso. Fíjate en Romanos capítulo 7, del versículo 15, dice así, ¿lo tienen, hermano? ¿Sí? Ahí dice, porque lo que hago no lo entiendo, eso es lo que está diciendo Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy ya quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo lo que está diciendo es que él quiere hacer algo, pero no lo hace porque hay pecado en él. Pero aquí hay algo interesante. Él sabe que tiene una naturaleza pecaminosa, que hay carnalidad en su vida. Pero hay algo que dice Pablo, no lo quiero hacer. Un creyente va a buscar no hacerlo. Un creyente no va a vivir en la carne. Él va a buscar no hacerlo. Y si vamos ahí en Efesios capítulo 4, busca capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Lo tienen, Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Acá también Pablo nos muestra que hay un viejo hombre, hay una naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que dice Pablo, despojaos. Acá hay algo interesante, porque en el primer versículo mirábamos, no lo quiero hacer. Y en este versículo vemos despojados. Entonces, un creyente debe buscar hacer eso, despojarse, no ser carnal, no decir yo estoy en la carne. Debe despojarse, debe anhelar no hacerlo, como Pablo lo está haciendo. Fíjate en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Tienen? Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Y acá hay algo interesante, pero ahora dejad. Entonces, hay estas cosas en nuestro corazón, hay estas cosas en nuestra naturaleza pecaminosa, pero Pablo siempre va a estar diciendo, no lo hagas, déjalo. Un creyente no lo tiene que hacer. Eso es lindo porque cada vez que buscaba esta naturaleza pecaminosa en el creyente, siempre no vas a ver en la Biblia que hay una persona carnal. Lo que vas a ver en la Biblia, o un creyente carnal, lo que vas a ver en la Biblia es que el creyente va a dejar la carne. Va a buscar a dejar esas situaciones de carne. No hacerlo, despojarse. Despojarse. Eso es lo que va a hacer un creyente. Fíjate en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras
de la carne y viviréis. Lo que Pablo siempre va a querer decir es que te despojes, es que vivas por el Espíritu, es que vivas para Dios. Entonces, hermanos, viendo estos versículos, no puede ver un creyente carnal, sino puede ver un creyente que todo el tiempo se esté despojando, deshaciéndose de esas obras que aún está en su corazón, que es la carne. Entonces, cuando tú te ves a alguien que está andando en la carne, en esta naturaleza pecaminosa, lo que tienes que llevarle es decirle estos pasajes. Un creyente no puede vivir enojado, más bien tiene que luchar y deshacerse de esa obra, porque es lo que el creyente tiene que hacer. Si tú buscas en toda la Biblia, siempre te va a decir, deshazte, echa esa cosa, no busques hacerlo. Así vive un creyente, no vive en carnalidades. ¿Ya, hermano? Entonces, esto es la palabra del Señor. Esto es lo que tienes que hacer. Entonces, hermanos, como dice ahí, vayamos a Gálatas, ¿sí? Como dice, porque en los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, ¿no? Entonces, hermanos, estos dos se oponen entre sí. No puedes estar andando en la carne y decir estoy siendo carnal, sino si eres un hijo de Dios, vas a andar en el espíritu. ¿Y cómo es? Venciendo esas obras de la carne, desechando esas obras de la carne. Vas a buscar hacerlo, no te vas a entregar a esas obras, ¿sí? Entonces, hermano, y dice ahí, para que no hagáis lo que te place, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué dice esto? Porque al ver esto, muchas veces nuestras obras carnales o lo que hacemos en la carne hace que nosotros tengamos la razón, hace que nosotros vivamos egocéntricamente, ¿no? Eso hace nuestra carne. La carne lo que hace, y esos deseos, es pensar en nosotros mismos, en nuestros intereses, y hacemos lo que nos place, hacemos lo que queremos, ¿no? Y no nos importa lo que una persona nos diga. Así que, hermanos, quería dar claridad un poquito acerca de los deseos de la carne, y no puede ver un creyente carnal, sino un creyente que quiera vencer la carne. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice después en el versículo 18, 19, 20. Va a hablar acerca de pecados que va a mostrar que son obras de la carne. ¿Sí? Son obras de la carne. Y tal vez estos pecados pueden ser calificados de una manera en la cual te puedas identificar. Pero si tú ves estas cosas en tu corazón, es porque estás andando en la carne, ¿sí? Entonces, y necesitas vencer estas cosas que hay en tu vida. Fíjate lo que dice en el versículo 18, ¿sí? ¿Lo tienen, hermanos? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, ¿no? Eso dice. Y ahora en el versículo 19, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver estas cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son
Adulterio. Hermano, ¿qué es adulterio? Bueno, el adulterio es, realmente tiene que ver con el pecado de inmoralidad sexual, ¿sí? Tiene que ver en engañar a mi esposo o a mi esposa con una mujer o con un hombre, ¿sí? Fuera del matrimonio, fuera de mi matrimonio, ¿sí? Y adulterio, y luego también habla de la fornicación. Entonces, estas dos, adulterio y fornicación, tiene que ver mucho con la inmoralidad sexual. ¿Y por qué comienza a hablar Pablo y señalar estas dos cosas en la primera lista? Bueno, hermanos, porque estos pecados son muy sutiles. Estos pecados pueden estar en el corazón y de un momento a otro se expresa con adulterio y con fornicación. Y hermanos, lo que tiene esta palabra o estas dos palabras se refiere a una palabra que es porneia, ¿sí? Y porneia tiene que ver con la pornografía. No tan solamente tiene que ver con un pecado expuesto, ¿sí? Mostrando mi fornicación, mostrando mi adulterio, sino que estas cosas están en la mente y en el corazón, ¿no? Entonces, todo este tipo tiene que ver con una inmoralidad sexual extramatrimonial, ilegal, antinatural, ¿sí? Y hermanos, viendo el contexto de Pablo, en Gálatas, los griegos, era normal poder tener o poder estar con una y otra mujer, ¿sí? Era normal eso, para los griegos eso era normal. Para los griegos estar con otra mujer que no sea su esposa era algo normal. Y por eso que Pablo comienza a atacar esta situación, porque no es normal, ¿sí? El adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, ¿sí? El incesto y la prostitución tiene que ver con esta palabra, porneia. ¿Sí, hermanos? Así que este pecado es un pecado de la carne, fornicación, adulterio, pero estos pecados nunca pueden, vamos a decir, disociarse de los pecados de la mente, ¿sí? En el corazón, todos están relacionados. Entonces, son susceptibles, ¿sí? Y hermanos, y esta es una muestra de una inmoralidad sexual. No tan solo explícitamente, sino en el corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Hermanos, vivimos una sociedad que constantemente nos están bombardeando de estas cosas. Pero es ahí donde uno tiene que cuidar su corazón y su mente. ¿Por qué? Porque desde ahí inicia todo para cometer fornicación y adulterio. ¿Sí? Leí un libro, el libro se llama El principio de la pureza. Leí este libro y hubo un hombre que había engañado a su esposa y dijo, estoy enojado porque engañé a mi esposa. Justo va su pastor y se enojó, no sé por qué, pero era un hombre cristiano que está en la iglesia. Va su pastor y le dice, pastor, estoy enojado porque he engañado a mi esposa. Y el pastor le dice, pero ¿por qué estás enojado? Porque le pedí a Dios todo el tiempo que me librara de esa situación y al final caí, ¿no? Dios no me libró, le decía, Señor, líbrame, ayúdame, que no pueda pasar estas cosas, porque cayó con su secretaria supuestamente, con mi secretaria, que no suceda, y Dios no me escuchó, y caí, ¿no? Y estaba enojado este hombre, y su pastor le dice, bueno, tú ves así le decía, ¿tú ves esta hoja? Mira, yo lo voy a arrimar y le voy a decir, Señor Dios, que no caiga, pero yo sigo arrimando, que no caiga la hoja, Señor.
pero yo sigo arrimando y se cayó. O sea, ¿cómo es lo que este hombre estaba haciendo? Este hombre decía, Señor, ayúdame, pero no se dio cuenta de la gravedad. Esta hoja se cayó porque hay una gravedad y se cae, pero no se dio cuenta de la gravedad de lo que iba a suceder. Este hombre perdió su familia, y si te das cuenta después si lees este libro, es muy, muy interesante, aún abusó de su propia hija y estuvo en la cárcel. Entonces, fíjate hasta el punto que puede llegar el corazón de la inmoralidad sexual. Entonces, todo inició en su corazón. No puede estar apartado. Y es muy complicado, porque a veces decíamos, pero esto no está en mi corazón, esto no está en mi vida, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, porque sí lo puede estar. Y hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, para que esto no se pueda expresar. Pero fíjate lo que dice después ahí, ¿no? Fornicación, adulterio, fornicación. Vamos a pasar rápido porque si hablamos de cada una, nos vamos a demorar hasta no sé, hasta las 2. Entonces, fíjate lo que dice después, inmundicia. No sé si entienden esta palabra acerca de inmundicia, pero la inmundicia, hermano, tiene que ver con la impureza moral. Esa palabra inmundicia es impureza, ¿sí? Tiene que ver con una impureza moral, ¿sí? Más que nada con los chistes de doble sentido de la sexualidad. Eso es inmundicia. A veces, no sé si te ha pasado, ese humor que hacen chistes y declaraciones de doble sentido sexual, y a veces esas cosas son impuras. Y hay que ver, hermanos, no a veces, perdón, esas cosas son impuras, y a veces nos involucramos en esas situaciones y nos reímos. No tiene que pasar esas cosas. Esas son inmundicias, son impurezas sexuales. No te tienes que reír por un chiste de doble sentido. Hermanos, yo trabajo en un restaurante, mis jefes hablan muchas cosas de doble sentido. Y la gente se ríe porque sabe de qué cosa está hablando. Yo no digo nada, yo me enojo más bien, ¿no? Me pone mal. Pero, y hermanos, no hay que tomar ese humor hacia los dobles sentidos, ¿sí? Porque eso es abominación a Dios. Es una cosa impura hacia Dios, ¿sí? Entonces esta palabra inmundicia tiene que ver con eso, más la impureza en mi mente, en mi corazón, el humor, ¿sí? Que yo lo sobrellevo, pienso que no tiene que ver nada, ¿sí? Es un chiste, pero hay que tener mucho cuidado, aún con los programas que yo veo que tienen humor hacia esas cosas. Entonces hay que cuidarnos de esas cosas. Entonces, me río cuando escucho eso, me río cuando veo eso, ¿no? Cuando expreso esas cosas. Entonces hay impureza en mi mente, en mi corazón. Puede pasar como un juego, pero hay que tener mucho cuidado porque eso es inmundicia. Pero fíjate lo que dice después, la lascivia, ¿no? La lascivia tiene que ver con la sensualidad, hermanos, ¿sí? Se refiere al libertinaje absoluto, a la sensualidad, ¿sí? Entonces, no hay vergüenza con lo que hace, ¿sí? Se muestra como de una manera, vamos a decir, de la sensualidad, ¿sí? Entonces, suelen intentar incluso ocultar sus malas acciones, pero al recaer en estas cosas no tienen vergüenza, ¿sí? Entonces es algo que no deberían hacer. La conciencia le dice que no lo hagan, pero a medida que continúan haciendo estas cosas, lo ignoran. Entonces parece que es normal, ¿no? Rechazan cualquier protección, rechazan cualquier guía y su mente ya está depravada
y se entregan a la sensualidad. Entonces a esa persona no le importa lo que piensen los demás, ni mucho menos lo que piensa Dios, sino lo que le satisface son los anhelos de su propia mente pervertida. Eso es lo que le satisface. Entonces, creo que como podríamos ver de esta manera, este pecado que es la lascivia, o este deseo de la carne, que es la lascivia, es rechazar cualquier prevención y solo dedicarme a satisfacer un deseo de mi mente, pero hacia la perversión, hacia la sexualidad. ¿Sí? Entonces, eso es la lascivia, la sensualidad, ¿no? Y esta palabra sensualidad tiene que ver con, también es insensible, no hace caso a nadie, se entrega a eso, ¿sí? No le importa, rechaza todo, se entrega a sus anhelos y a sus deseos. Pero fíjate en el versículo 20 que comienza a hablar de otras características más, que es la idolatría, ¿no? Y ahí la idolatría, hermanos, tiene que ver también con la reverencia a un Dios que no sea nuestro Dios, ¿no? Entonces, específicamente es la adoración a algo creado, ¿sí? Entonces, aparte, el hombre normalmente en su corazón busca adorar a alguien, pero normalmente también el hombre se entrega a adorar a sus placeres, a adorar a sus riquezas, a adorar al poder, a adorar a la fama, ¿sí? Y colocan estas cosas en el trono de sus corazones que a Dios. Entonces, aún incluso la inmoralidad sexual puede ser una idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es satisfacer mi deseo, pero y yo me amo a mí mismo, me adoro a mí mismo, y al adorarme a mí mismo, entonces yo soy mi Dios y lo que voy a hacer es satisfacer mis deseos. Por eso que también la inmoralidad y la sensualidad y la fornicación y el adulterio tiene que ver mucho con la idolatría, ¿no? Porque busco mis pasiones y mis deseos. Pero mira, hay otro también y habla ahí, la hechicería, ¿no? Y la hechicería, hermanos, tiene que ver con la brujería, ¿sí? Hermanos, no sé si a ustedes les gusta ver el horóscopo, ¿no? Les gusta ver qué es lo que va a salir de mí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O qué signo soy, ¿no? Y hermanos, realmente esta palabra hechicería, que es brujería en sí, tiene que ver con perdón, mi garganta está, dice, tiene que ver aún con magia, ¿sí? Tiene que ver con suertes, no sé si alguna vez uno se guía por su suerte, ¿sí? Tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios piensa acerca de esto? Fíjate ahí en Deuteronomio 18:10. No pierdan Gálatas. Deuteronomio 18:10. ¿Lo tienen? Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué dice? Adivinación, ni agorero, sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación ¿para quién? Para con Jehová.
Esto es abominación para Dios. No puedo vivir por una magia. No puedo vivir por una suerte. No puedo estar viviendo por apuestas aún incluso. No, no tengo que hacer eso. Sino, tengo que alejarme de estas cosas, de la brujería, de la hechicería. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que también habla acá en Gálatas. Fíjate también ahí la otra cosa que es enemistades. Y acá me encanta mucho esta lista también, porque normalmente las enemistades, los pleitos, los celos, pasan en casa, pero también pasan en la iglesia. No sé si alguna vez lo han pasado, ¿sí? Pero pasa muchas veces esto en nuestros corazones, ¿sí? Y vaya allá en Gálatas, vuelve en Gálatas ahí. Las enemistades habla así de un enemigo en un sentido activo, de que alguien es hostil con el otro. Esta palabra sugiere odio, ¿sí? Positivo que pueda ser abierto, oculto o expresado, odio profundamente arraigado, una enemistad que se muestra en ataques y agresión, esta enemistad, o expresión, ¿no? Con hostilidad, ¿no? Y su esencia tiene que ver con esto, es lo opuesto al amor. Hermanos, uy, se me salió. Es lo opuesto al amor. Entonces, una persona que vive en enemistades es porque no está viviendo en amor. Y eso es lo que... No, acá tengo agua. Gracias. Sé que... Gracias, Pedrito. Me dejó en el versículo... Ya. Las enemistades es una persona que no está viviendo en amor, que constantemente está ocultando odio en su corazón, pero también lo expresa, ¿sí? No sé si hay un hermanito que te hace renegar, o alguien, ¿no? O a un hermano o en casa. Y esto tiene que ver con enemistad, falta de amor. ¿Sabes? La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor va a ser eso. Yo sé que mi hermano me está gritando a mí, pero yo lo que hago es amarlo, aunque no quiera amarlo. Entonces, esta enemistad tiene que ver con la falta de amor. No hay amor en mi corazón hacia esa persona. Y lo que hace es irritarme, no verlo, odiarlo, atacarlo agresivamente. Y no sé, pero a veces decimos, ese es mi carácter, yo soy así, yo ataco agresivamente. No, esa es enemistad. Eso no es carácter, ¿sí? No es deseo de la carne. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, luego dice pleitos también. Estos pleitos tienen que ver con contienda, con riña, disputas, ¿sí? Se refiere a la competencia, a la rivalidad. Yo tengo la razón, ¿sí? Entonces, especialmente las relaciones o posturas. Estos son pleitos. Uno tiene pleitos por sus posturas, por la rivalidad. Y eso es lo que crea, ¿saben qué es, hermanos? Divisiones. ¿Sí? Y crea divisiones y no tiene que ver esto en el corazón del creyente. ¿Sí? Sino lo que tiene que ver es humildad. ¿Sí? Tolerancia. ¿No? Amor a mi hermano. De ser, bueno, es para que despierten, creo, ¿no? Vamos a ir despertando cada rato, ¿verdad? Entonces, amor, humildad, ¿no? Entonces, no tener pleitos, ¿no? Ahorita salimos sino buscar ser humildes, ¿no? Y esto lo dice Dios, lo dice Pablo en otro versículo. Fíjate en Romanos 1:29. Romanos 1, ¿ahí lo tienes? Bueno, Jonás se demora más que yo, creo. Romanos 1:29. Ya está, ya. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas y engaños,
y malignidades, ¿no? Fíjate también, ahí habla de contienda, fíjate también ahí en Romanos 13:13, ¿qué dice Jonás? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contienda, ¿no? Andemos como de día. Entonces debemos amar, debemos ser luz para esa persona que nos trae pleito, ¿no? Hermano, hay algo interesante, porque los pleitos son muy constantes. Y algo dice que la respuesta pasible quita la ira. Y a veces yo tengo que ser así, ser apacible con esa persona que está lleno de pleitos, lleno de ira, lleno de enemistad, ¿no? Pero recuerda, lo tenemos que hacer. Fíjate ahí, vayamos a Gálatas. Ahí dice también celos, ¿no? Esta palabra celos tiene, una parte es bueno, pero también tiene su parte mala, ¿sí? Entonces los celos tienen que ver con una persona caliente que está hirviendo, ¿sí? Está como una agua burbujeante, ¿sí? Así como que está así con burbujitas ya, ¿no? Que ya está a punto de explotar, ¿no? Y ya, y ese celos tiene algo positivo. Puede ser un celo hacia Dios, cuando alguien está ofendiendo a Dios, ¿no? Un celo hacia una devoción, hacia una lealtad. Yo soy celoso y soy leal a mi Dios, ¿no? Hacia una lealtad. Pero también pero esta palabra que habla acá, celos, la palabra original se refiere a celos con Z. Y tiene que ver, más que nada, describe de esta manera un interés positivo, perdón, me confundí, tiene que ver de transmitir algo negativo, ¿sí? De envidia de las posesiones, de logros o ventajas de otra persona, ¿no? Estos celos tienen que ver con estas cosas, con envidia. Y yo quiero que te fijes en Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3:14, dice así, ¿lo tienen? Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es el que desciende de lo alto, sino ¿de dónde? De lo terrenal, animal. Entonces, hermanos, esos celos que está hablando acá tiene que ver con eso, con la envidia. Tiene que ver aún incluso una persona enfurecida por buscar sus posesiones, sus logros, ¿sí? Por querer buscar su egoísmo propio. Y hermanos, estos celos traen contiendas. Fíjate en Gálatas que habla también de las contiendas, que son disputas. Y estos son conflictos, ¿sí? Egoísmo extremo, dice. Rivalidades, quienes solo buscan lo suyo. Y es el deseo de ser el número uno, cueste lo que cueste. Esas son contiendas, ¿sí? No le importa lo que el hermanito diga o lo que su mamá diga. Yo decido hacer lo que yo quiero, ¿no? En Filipenses 2:3, ¿qué dice Jonás? No, para que busque. Jonás está buscando en su Biblia. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás, ¿como quién? Como superiores a él mismo. Esto, mira, es algo interesante porque yo tengo que ver a mi hermano como superior a quién? A mí mismo. Es muy difícil, ¿sabes por qué hay contiendas, pleitos, celos? Porque yo veo a mi hermano bajo de mí. Yo estoy más que él. Y no lo vemos superiores a mí mismo. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros, hermanos, aún en el hogar, nos veríamos
de bajos, o veo a mi hermano como superior a mí mismo, nadie se estaría gritando. Nadie se estaría diciendo celos, con iras, con contiendas. ¿Por qué? Porque yo me voy a buscar ser bajo de él. Imaginen que si yo quiero ser bajo de él, el otro se va a poner más bajo mío. Y más bajo ya no va a haber gritería, nada. ¿No? Ya no, más bien nos vamos a amar. Más bien no va a haber celos. Y no va a haber esas contiendas, esas iras. Entonces, hermanos, esto es algo real. Porque cada vez que pensamos que yo soy mayor que el otro, es donde suceden estas cosas. Y no pongo a mi hermano como superior a mí mismo. No lo pongo. Yo pienso que él no es tan superior a mí mismo. Y pienso que no merece esas cosas. Por eso que yo alzo mi voz. Por eso que yo le digo esas cosas. Pero ¿qué pasaría si capaz viene, no sé, un pastor reconocido? No, a él sí lo voy a hablar bien, porque él sí es superior. Pero no tiene que ser así. Tienes que ver a tu hermano como superior a ti mismo. ¿Sí? A cualquier hermano. A veces decimos, no, él es, o no, ese hermano no, lo voy a hablar mal. No, a todos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjate lo que dice después, la disensión. ¿Sí? Disensión o disensiones, como dice ahí, perdón. Gálatas, volvamos a Gálatas. Sí, dice disensiones, ajá. Esta palabra disensiones, hermanos, significa literalmente permanecer separado, la cual representa una disensión, discordia, tiene que ver con división de grupos, estar dividido, ¿sí? La idea de disensión es un desacuerdo, ¿sí? Una discordia. Yo estoy de desacuerdo con tal persona, ¿no? Y eso trae una división, ¿sí? Entonces, pero no tan solo habla de distinción, sino también ahí habla de la herejía. La herejía, hermanos, me encanta esta palabra porque uno piensa que la herejía es una persona que está enseñando algo que no está dentro de la palabra de Dios. Y eso es verdad. Pero herejía, hermanos, también tiene que ver con una opinión contraria a lo que recibe habitualmente y comienza a profesar sus propias opiniones que él cree hacerlo. Entonces, que él piensa que está bien. Entonces, yo sé que Dios me dice que tengo que obedecer a mi mamá, vamos a decirlo de esa manera, pero mi herejía me lleva a decir y actuar de otra manera. Eso también es herejía. A veces es actuar de una manera contraria a lo que Dios me está diciendo hacer. Y muchas veces hemos actuado de una manera herejes, ¿no? Nosotros mismos, porque Dios nos demanda vivir de una manera y nosotros vivimos haciendo lo contrario. Entonces, tiene que ver muchas veces eso con la herejía. Mira, hay otra lista más. Bueno, ahí en el versículo 21 habla de las envidias, de los homicidios, ¿no? Y yo creo que estas son palabras muy conocidas, ¿no? Hay tantas envidias en nuestros corazones hacia una persona o hacia algo. Y a veces envidiamos comodidades, capaz, ¿no? A veces envidiamos cosas terrenales, ¿no? Creo que, hermanos, esos son pasajeros, no necesitamos envidiar cosas, sino más bien anhelar. Y cada vez que hay envidias, también hay homicidios. ¿Por qué? Porque hay tanta envidia en mi corazón que lo que hace es matar a esa persona y quedarme con todo lo que yo necesito, las muertes. Así que, hermanos, esto viene con un corazón de odio, de rencor, viene con un corazón de satisfacer sus deseos. Pero después viene las borracheras, ¿no? La embriaguez. Y hermanos, fíjate lo que dice ahí en envidias, homicidios, borracheras, ¿no? Y luego sigue orgías.
Y bueno, hermano, esta la palabra borrachera tiene que ver con la embriaguez, ¿sí? La intoxicación de estar tomando cerveza al punto de embriagarse, ¿sí? Entonces, hermanos, no sé, pero un creyente tiene que ver de esta manera esta situación. No puedes embriagarte, ¿sí? Esos son deseos de la carne. No puedes hacerlo. Pero hay creyentes que dicen, pero Pablo le dijo a Timoteo que tome vino. Si Jesús estuvo en una fiesta y dio vino, el mejor vino, y nosotros también podemos tomar, ¿no? Hermanos, en ese tiempo el contexto era diferente. Ellos tomaban de un agua que era posada y el vino era necesario para poder purificar el agua. Y era necesario el vino porque el agua tenían en pozo. Nosotros no tenemos agua posada, tenemos agua potable que viene directamente. No vas a un pozo y sacas todo el agua ahí posada, no. No necesitas vino. No necesitas embriagarte. Hermanos, esto es ofensa hacia Dios, ¿sí? Pero luego dice orgías. ¿Qué significa esa palabra orgías? ¿Han escuchado alguna vez? Bueno, esa palabra significa parranda, ¿sí? Esas personas que se desvelan, ¿sí? En medio de juergas, son borrachos, ¿no? Están jugueteando y ya empezó ya. Bueno, continuamos. Mientras están... Ya está. Muy bien, hermano, no nos distraigamos. Es bueno a veces esto para que nos despierte, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, la parranda es una juerga, ¿sí? Que está toda la noche sin dormir, ¿sí? Solo satisfaciendo sus propios deseos. Entonces, solo la satisfacción de sus deseos, ¿sí? Aún incluso en medio de la parranda también hay inmoralidad sexual, ¿sí? Se entregan a la fornicación, se entregan a la lascivia y todo eso tiene que ver con orgías, ¿sí? Tiene que ver con orgías. Fíjate lo que dice después, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Esa palabra practicar tiene que ver con hacerlo constantemente, que es una manera de vida para ellos hacerlo, ¿sí? No sé si estas cosas están en tu vida y constantemente lo estás haciendo, pero hermanos, uno no puede estar practicando constantemente esto, porque si realmente uno lo practica, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos, es decir, no es un hijo de Dios. Es muy diferente esta palabra porque practicar es planearlo a tal punto de hacerlo. No heredará el reino de Dios. Esto no significa que un cristiano no haga estas cosas, ¿sí? No significa que los cristianos no pueden caer en alguno de estos pecados. Los cristianos sí pueden caer en estos pecados, ¿sí? Pero, hermanos, eso nos lleve a llevar a rendir cuentas a Dios, a confesarlo, a arrepentirnos para no contristar y apagar el Espíritu de Dios y traer esperanza y victoria en nuestros corazones sobre estos pecados. Tienes que luchar. Entonces, como lo decía anteriormente, un creyente no puede ser carnal. ¿Por qué? Porque el creyente va a buscar arrepentirse, luchar con esas cosas, alejarse de esas cosas que pueden estar en el corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces, todas estas cosas son los deseos de la carne.
Pero vayamos rapidísimo lo que dice en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué dice? Versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el fruto del Espíritu es algo interesante, porque no dice los frutos. ¿Qué dice? El fruto. Y al decir el fruto, es que es un solo paquete. Cuando una persona cree en Cristo, le lleva a tener el fruto. Y ese fruto está en el creyente. ¿Sí? Y ese fruto no son hechos, no son obras, es mediante el Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerda que los Gálatas, escuchan, los Gálatas confiaban en sus obras, confiaban en la ley, confiaban en sus hechos, ¿sí? Y Pablo les corrige y dice, no son tus obras, o sea, no es la ley, no tienes que cumplir la ley, solo tienes que creer. Y por eso que Pablo comienza a decir el fruto, que es distinto, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es como un racimo de uvas, ¿sí? Que es una sola cosa, pero que ahí hay bastantes ramitas que están los frutos. ¿Sí? Es una sola rama, es una sola cosa. Y fíjate lo que dice después. ¿Sí? Este fruto es el amor. Y hermanos, este amor tiene que ver con la entrega. Tengo pasajes acá un montón, pero vamos a ir rápido. Sí, tiene que ver con una entrega total como la de Cristo, que se entregó por amor, ¿sí? A nosotros. Esto es lo que debe reflejar en el creyente. Debe ser un amor incondicional, un amor que esté dispuesto a dar todo, ¿sí? Un amor que esté dispuesto a no esperar algo a cambio. Un amor ágape, ¿sí? Pero no tan solamente dice amor, sino también gozo. Este gozo tiene que ver con una virtud, una vida cristiana que corresponde a la felicidad, ¿sí? Hay una gran diferencia. A ver, hay algo interesante porque el gozo es confiable, ¿sí? El gozo depende del Señor. Está encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Yo me gozo. Entonces, está este gozo también en nuestro corazón. ¿Sí? Es un gozo que solamente lo trae Cristo. Pero también está la paz. ¿Sí? Hay una satisfacción perfecta de una vida feliz y segura. Y esa paz, la única persona que trae esa paz es Cristo, es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y esa paz es de arriba. Y hermanos, yo tengo que tener paz hacia Dios, paz hacia mis hermanos, pero también paz hacia mi interior. Sí, que no hay nada oculto en mí. Hermanos, ¿sabes? Cuando una persona vive ocultando pecados, no hay paz. Entonces yo necesito vivir en paz con Dios, en paz conmigo mismo. ¿Por qué en paz conmigo mismo? Porque no hay nada oculto, no hay ningún pecado. Entonces, ¿estás viviendo en paz? ¿No? En paz. Y luego dice, en paciencia. Y esta paciencia, nuestro pastor lo tocó, que es esa palabra macrotumia, ¿no? La capacidad de controlar, ¿no? La calma de un tiempo largo que nada me puede afectar, ¿sí? Es una paciencia que solamente lo produce el Espíritu de Dios. Así como Cristo nos tuvo paciencia a nosotros, así como Cristo nos tuvo paciencia en medio del pecado, nosotros debemos vivir una vida con paciencia, ¿no? La benignidad, hermanos, tiene que ver con la gentileza, ¿sí? Esa palabra benignidad es con gentileza, un tierno interés, ¿sí? Demostrando la benignidad de Dios. Somos tiernos, benévolos, útiles a los demás, con cada acción, con cada palabra, que nuestras palabras hagan un sabor que sea adecuado de la gracia de Dios. Mantener una actitud hacia quienes amamos,
aunque sean bastante difíciles, expresar gentileza, ¿no? Tiene que ser lo primero, ¿no? Hacia esas personas, porque es el obrar de Dios. Aunque esas personas sean difíciles, tengo que ser gentil, tengo que ser benigno, ¿sí? Pero ¿qué más dice ahí? La bondad. Ahora sí voy a tomar agüita porque ya me estoy ahogando. ¿Ya? Entonces está también la bondad. Y esta palabra bondad, hermanos, define como una rectitud de corazón de vida. La bondad para el beneficio a los demás. Una bondad simplemente por ser virtuoso. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esta bondad? Bueno, la bondad esta bondad es ofrecer algo voluntariamente, visitar a los enfermos, proveer para los hijos, ¿no? Dar para los pobres, aún incluso, ¿no? Ser voluntario para limpiar, dispuesto de dar algo más y orar por mi enemigo. Esta bondad tiene que ver con estas cosas, tiene que ver también con servicio, ser dadivoso, ¿sí? Ser bondadoso, que eso me controle, ¿sí? Y es lo que el Espíritu va a realizar en mi corazón. La fe tiene que ver con la fidelidad, es ser fiel a lo que Dios me demandó hacer en su palabra, creer en eso, ¿sí? Creer lo que Dios dijo en su palabra. Y eso va a hacer que nosotros confiemos en Él, ¿sí? Voluntariamente. Pero también está ahí la mansedumbre. Y hermanos, esta mansedumbre, a veces pensamos ser manso, tengo que ser manso, pero no menso, dicen, ¿no? Y eso no es verdad, hermanos. Que no se te ocurra esa palabra nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre, hermanos, tiene que ver con el control, ser controlado. ¿Por qué ser controlado? ¿Alguna vez visto a un caballo que no se deja domar, ¿no? ¿Y por qué no se deja domar? Porque no quiere, pero cuando tú ves un caballo que se deja acariciar y se deja domar, muchos dicen, este caballo está manso, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en el creyente. No ser controlado por su ira, sino ser manso, ¿sí? Entonces, tener mansedumbres, esto significa ser manso, ¿sí? Entonces, controlar lo que hay en mi corazón, esas circunstancias que pasan. Entonces, quitar el orgullo de mi corazón, perdonando con prontitud, ¿sí? Porque cualquier ofensa que haya, yo tengo que perdonar, eso es ser manso, ¿sí? Así como Juan el Bautista, ¿no? Demostró su gentileza, su mansedumbre, ¿no? Cuando dijo, ¿no? Que él era menos que Jesús. Entonces, eso va a traer mansedumbre, hermanos, ¿sí? Fíjate ahí también que habla acerca de la templanza. Y esta templanza es el dominio propio. Esto es la capacidad de controlarse a uno mismo. Implica moderación, control y capacidad de decir aún incluso no a mis propios deseos, concupiscencias carnales. Una de las pruebas que hay muchas veces en nosotros es que no vivimos de una manera controlada, ¿no? Y así que, y luego dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Y hermanos, esto es lo que, no hay ni una ley que vaya en contra de estas cosas. ¿Sí? No hay ni una ley. Y esto no quiere decir que un día yo voy a vivir en amor. No, ahora estoy en amor y voy a vivir en amor, estoy en el Espíritu. Otro día vivo en bondad, otro día en templanza. No es así. En todo momento tengo que vivir en amor, gozo, paz,
templanza, benignidad, fe, mansedumbre. En todo momento. ¿Sí? Entonces, en cada tiempo tengo que vivir de esta manera. Que no haya esos frutos de la carne en mi corazón. Que no haya esos deseos. Y fíjate lo que dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esto es interesante. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, y luego dice ahí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿No? Hermanos, este versículo 26 está fuera del tema. ¿Sí? ¿Por qué le digo que está fuera del tema? Es la introducción del capítulo 6, porque el capítulo 6 va a hablar acerca de no hay que ser vanagloriosos, no hay que irritarnos los unos a los otros. El capítulo 6 va a hablar acerca de todo eso. Entonces vamos a colocarlo separado, ¿sí? Y lo que acaba este pasaje es, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hermanos, en conclusión ponía esto. La carne y el Espíritu están enfrascados en una lucha mortal. ¿Sí, hermanos? A nuestro alrededor hay tentaciones y peligros, pero la lucha no es un punto muerto, ¿sí? No es que yo espero. La lucha es mostrar y desear no hacer los deseos de la carne. No se enfrenta a dos oponentes iguales. El espíritu es más fuerte que la carne. No son iguales. ¿Sí? El espíritu nos guiará y nos dará la victoria. Así que debemos preguntarnos de esta manera. ¿Estamos viviendo bajo el control del espíritu? Esposos, ¿están amando a sus esposas? Madres y padres, ¿siguen siendo pacientes con sus hijos? Hijos, ¿siguen siendo obedientes a sus padres? ¿Acaso la gente nos mira y dice, esta gente tiene alegría? ¿Nuestra conducta y estilo de vida atraen a la gente a Cristo? ¿Cómo es tu vida? ¿Somos amables los unos a los otros? ¿Somos amables con quienes nos rodean? Cuando vamos a un restaurante, ¿somos amables con el camarero, con el mozo, con la camarera? Cuando estás en el bus, ¿cómo muestras el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo estás mostrando? ¿Estas se manifiestan en tu corazón o normalmente se manifiestan los deseos de la carne? Bueno, hermanos, con estas preguntas quería concluir, ¿no? A los esposos, ¿estás amando a tu esposa? A las madres, a los padres, ¿estás siendo paciente con tus hijos? A los hijos, ¿estás siendo obediente a tus padres? Y por última pregunta, ¿no? ¿Muestras una conducta y estilo de vida que atraen a la gente a Cristo? Bueno, eso es lo que debemos hacer, confiar en el Señor, seguir la guía del Espíritu, caminar junto a Él, y Él nos guiará y viviremos bien, y se confirmará que somos hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Que Dios nos ayude a todos nosotros a hacer esto, hermanos. Que Dios nos ayude a poder vivir en el Espíritu. Y si estás aquí sin Cristo, si no has confiado en Él,
te invitamos que lo puedas hacer. Porque la Biblia dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Y hermanos, recuerdas que si estás siendo guiado por el Espíritu es mucho más fuerte que la carne. No son dos perros iguales, ¿ya? No es a quién le puedes alimentar más y ese es el que está más. No, el Espíritu es mucho más fuerte que la carne, porque el Espíritu es de Dios. Así que hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Sí? Y que Dios haya utilizado su palabra para que nosotros podamos vivir de esta manera. ¿Sí, mis hermanos? Y pensar, ¿hay amor en mi corazón? ¿Hay gozo? ¿Hay paciencia? ¿Hay bondad, benignidad? ¿Hay confianza? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay templanza? ¿O lo que más estoy viendo es iras, celos, gritería? Entonces, hermanos, cuando pase un problema, cuando pasen circunstancias, recuérdate de ese fruto, del Espíritu de Dios. Y sea amable, sea apacible, sea bondadoso. ¿Sí? Cuando alguien te esté gritando, ahí tienes que ser amable. Aunque esa persona tenga la razón o no tenga la razón, actúa en el Espíritu. ¿Sí? Y actuar en el Espíritu es de esa manera. No es ser tontos, es ser personas que viven en el Espíritu. ¿Sabes, hermanos? A veces piensan la gente, bueno, esa persona es un tonto, es un tonto. Es una persona que está viviendo en el Espíritu, ¿no? Que está siendo paciente, que está siendo amable, ¿no? Así, hermanos, aunque nos vean como tontos del mundo, bueno, somos tontos para ellos, pero para Dios realmente estamos viviendo como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Así que, hermanos, es un tiempo para examinar mi corazón, es un tiempo para ver qué pecados hay en mi corazón y cómo puedo luchar con estas cosas. ¿Sí, hermanos? Nos ponemos de pie y oramos a nuestro Señor. Oremos. Señor Dios, tú conoces cada corazón, conoces a cada persona, conoces sus situaciones, conoces también, Señor, cómo vivimos. Señor, muchas veces lo que vemos reflejado son los deseos carnales de esa naturaleza caída, Señor. Pero, Señor, necesitamos arrepentirnos